Buenos días, Dios los bendiga. Buenos días. Hoy estamos en el día número 5, que es jueves. El domingo fue el día primero, ¿verdad? Que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. El lunes estuvimos hablando, ¿verdad? Que fue el segundo día, que es la limpieza, ¿verdad? del templo, la purificación del templo. El tercer día, que fue el martes, estábamos hablando de las enseñanzas, ¿verdad? En el templo de nuestro Señor Jesucristo. Y el miércoles, ¿verdad? Que fue ayer, hablamos acerca de que nuestro Señor Jesucristo estaba descansando en Betanía. Y fue el ungimiento, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo para su muerte. Pues hoy en día vamos a estar hablando de algo muy especial, ¿verdad? Del verdadero, ¿verdad? Significado de la Semana Santa, ¿verdad? Que es de lo que hemos estado hablando toda esta semana. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? En este día, ¿verdad? De hoy jueves, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él instituye la Santa Cena y pone el orden y el significado, ¿verdad? De la mesa del Señor. Y vamos a mirar qué es lo que dice, ¿verdad? La Escritura. En Mateo, en el capítulo 26, del versículo 26 al 29. Y después leemos, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? También acerca de la cena del Señor, ¿verdad? En Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo del 23 al 34. Pues vamos a leer, ¿verdad? Lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. La Biblia dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, por esta mañana. Estamos reunidos, Padre, en tu nombre, a glorificarte, a alabarte, Señor, y a bendecir tu santo nombre, Señor. Padre, pidiéndote que nos des, Padre, entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor. Que toques, Padre, los corazones, Señor, para poder, Padre, ver, Señor, el verdadero, Padre, significado de esta Semana Santa, de los últimos días, Padre, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entender, Señor, el valor, Padre, de la cruz, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que nos des entendimiento en esta mañana, Señor, conforme, Padre, ministramos, y que toque los corazones, Padre, y que si hay, Padre, alguien entre nosotros que no tiene una relación contigo, Padre, por medio de tu Hijo Cristo Jesús, te pidamos, Señor, que traigas la convicción en el corazón y que tú, Padre, le ayudes en su incredulidad para que crea, Padre, en el sacrificio de la cruz. Padre, en esta hora nos ponemos a tu disposición, Señor. Haz conforme a tu voluntad, Señor. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo instituyó, ¿verdad? La Santa Cena. La Biblia dice que estaba sentado, ¿verdad? Con los 12, ¿verdad? Cuando Él, ¿verdad? Instituye la Santa Cena, ¿verdad? Y luego miramos, ¿verdad? También en Primera de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 34, cómo el apóstol Pablo explica, ¿verdad? El orden y el significado, ¿verdad? De la mesa del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 34, la Biblia dice que porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden, dice, cuando yo fuera. Amén. Amén. Entonces, la última cena del Señor está basada en el día de la Pascua, que es la fiesta, ¿verdad?, del pan sin levadura. La cena del Señor era usada como una apelación o para traer y ayudar, ¿verdad?, al pecador. La cena del Señor fue dada como una ordenanza permanente. En este pasaje, ¿verdad?, de la Escritura, Cristo Jesús instituye, ¿verdad?, la cena del Señor, una de las ordenanzas que ha encargado a sus seguidores que la practiquen regularmente. Lo que acabo de leer, ¿verdad?, ahorita en Primera de Corintios, en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, los discípulos no sabían nada acerca de las intenciones, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de instituir, ¿verdad?, una nueva ordenanza en su nombre, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban que Jesús se estaba preparando para celebrar la Pascua con los judíos. Esto era lo que pensaban los discípulos, ¿verdad?, en ese momento cuando estaban sentados, ¿verdad?, en la mesa con el Señor, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, estaba preparando, ¿verdad?, se estaba preparando junto con ellos para poder celebrar, ¿verdad?, la Pascua, ¿verdad?, junto, ¿verdad?, con los judíos, ¿verdad? Entonces, esto tiene un significado tan importante y maravilloso, porque nuestro Señor Jesucristo estaba reemplazando la Pascua con la Cena del Señor. La Cena del Señor es la nueva ordenanza de Dios para celebrar su liberación del cautiverio y la esclavitud, ¿verdad?, del hombre. En el eterno, ¿verdad?, plan de Dios, el sacrificio del Cordero usado en la Pascua todo el tiempo ha sido un retrato de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, ¿verdad?, real de Dios, quien fue sacrificado, ¿verdad?, por el hombre. Entonces, Cristo Jesús no solo está juntando la cena de la Pascua con la cena del Señor, sino también nuestro Señor Jesucristo está proclamando ser el mismo Cordero de Dios que va a ser asesinado, ¿verdad?, por el pecado del hombre. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, la Biblia dice así. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, dice, por nosotros. Entonces, Cristo Jesús instituyó la cena del Señor antes, ¿verdad?, de la crucificación, antes de que muriera en la cruz del Calvario. Y no lo hizo después de la resurrección. Esto es muy importante y muy, ¿verdad?, significante. Esto, ¿verdad?, significa que su muerte fue voluntaria. Cristo todavía no moría. Cristo no tenía que morir. Él podría haberse, ¿verdad?, escapado del pueblo, pero Cristo escogió, ¿verdad?,
poner su vida por el pecado del mundo voluntariamente. Entonces hay que ponerle, ¿verdad?, atención, ¿verdad? Él no instituyó, ¿verdad?, la cena del Señor después que resucitó, ¿verdad? No, antes, ¿verdad?, de su muerte, Él instituyó, ¿verdad?, la cena del Señor. Por eso por eso la misma Biblia nos enseña, ¿verdad?, que fue un acto voluntario cuando Él fue a la cruz a morir, ¿verdad?, por el pecado, ¿verdad?, del hombre. Entonces la cena del Señor es la más grande celebración voluntaria del sacrificio del Hijo de Dios, ¿verdad?, por el hombre. Porque el pan partido, ¿verdad?, y el vertirlo, ¿verdad?, y el vino, ¿verdad?, juntamente con él, es un retrato de la disponibilidad, ¿verdad?, de la disponibilidad del Hijo de Dios de poner su vida por el pecado del hombre. Cristo Jesús, ¿verdad?, instituyó la cena del Señor, ¿verdad?, al hacer esto. Cristo tomó el pan en sus manos, que representa, ¿verdad?, su cuerpo. Y Cristo Jesús dio gracias y lo partió. Y dice la Biblia, ¿verdad?, aquí en el versículo 26 que acabamos de leer, que lo partió a sus discípulos. Entonces, al tomar Cristo, ¿verdad?, el pan en sus manos, Cristo estaba indicándole a sus discípulos de su muerte. Y que su muerte iba a ser un hecho voluntario. Y que su destino, ¿verdad?, estaba en sus manos. En las manos de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 15, la Biblia dice: así como el Padre me conoce, dice, y yo conozco, dice, al Padre, y pongo mi vida, dice, por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 18, la Biblia dice: nadie, dice, me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice, recibí de mi Padre. Amén. Entonces Cristo Jesús, el acto de Él fue un acto voluntario. Entonces Él, al dar gracias, al bendecir, ¿verdad?, el pan, Cristo estaba ofreciendo, ¿verdad?, adoración por la liberación y por una vida llena de provisión, una provisión que viene de Dios mismo. Al partir el pan, ¿verdad?, Cristo estaba diciendo que su cuerpo, ¿verdad?, iba a ser partido y que su cuerpo iba a ser sacrificado como una víctima para la liberación, ¿verdad?, del pecado del hombre. Isaías 53, versículo 5, la Biblia dice: mas él herido por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas fuimos nosotros, ¿verdad?, salvos. En el Viejo Testamento, el pan partido es un retrato de los sufrimientos de los israelitas. Ahora, bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, el pan es un retrato del cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo también, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24, lo que acabamos de leer ahorita unos momentos atrás, que dice que habiendo dado gracias, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, dice que lo partió y dijo: tomad y comed, esto, dice, es mi cuerpo, que por vosotros, dice, que por vosotros es partido. Dice: hacer esto en memoria, dice, de mí. Y dice que dando el pan, ¿verdad?, y diciendo, ¿verdad?, tomadlo,
este es mi cuerpo. Cristo Jesús estaba diciendo que Él debería, ¿verdad?, ser recibido en la vida del hombre. Y en el momento, ¿verdad?, de la redención, o sea, en el momento de la salvación, cuando lo aceptamos, ¿verdad?, nosotros como Salvador y Señor, ¿verdad?, de nuestra vida, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, en Mateo, y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, lo que acabamos de leer, debe de ser recordada, ¿verdad?, esta ordenanza de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces esta semana, ¿verdad?, que se celebra la Semana Santa, y como venimos diciendo toda la semana, que en realidad debe de ser, ¿verdad?, los 365 días que tiene el año, ¿verdad? Hoy que celebra, ¿verdad?, todo esto se debe de recordar, ¿verdad? Porque el pan representa, ¿verdad?, su cuerpo, representa, ¿verdad?, sus sufrimientos. La copa, ¿verdad?, representa la sangre, ¿verdad?, que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por nuestros pecados. Juan en el capítulo 6, en el versículo 50 al 51, la Biblia dice, este es el pan, dice, que desciende del cielo, para que el que de él come, dice, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida, dice, del mundo. Entonces, esto es lo que representa el pan, ¿verdad? Representa su cuerpo, ¿verdad? Es lo que representa, ¿verdad? Representa sus sufrimientos, ¿verdad? Entonces, después en el versículo 27 dice que tomó la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella, dice, todos, porque este es, dice, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, dice, de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice la Biblia que Él toma, ¿verdad?, la copa y se la dio a los discípulos. Cuando nuestro Señor Jesucristo toma la copa en sus manos, una vez más, ¿verdad?, Él les estaba enseñando, ¿verdad?, que su muerte fue voluntaria. Así como tomó el pan, ¿verdad?, les estaba enseñando a los discípulos que su muerte fue voluntaria. Así como toma Él la copa, ¿verdad?, le está enseñando a los discípulos que su muerte, ¿verdad?, es voluntaria. También de acuerdo a las descripciones, ¿verdad?, bíblicas que les acabo de leer, ¿verdad?, que él puso su vida, ¿verdad?, por las ovejas. Juan en el capítulo 10, en el versículo 11, la Biblia dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice, su vida, dice, da por las ovejas. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo toma la copa en la mano y da gracias, Él expresa, ¿verdad?, una vez más, adoración y apreciación por la liberación prometida mediante el sacrificio. O sea, que cuando nosotros tomamos el pan y cuando nosotros tomamos la copa, debemos de estar con un corazón de acción de gracias, de expresar adoración, ¿verdad?, apreciación, ¿verdad?, de darle un valor, ¿verdad?, de lo que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por nosotros. Porque Cristo Jesús, al dar la copa y decir, beber de ella, dice, todos, Cristo otra vez, ¿verdad?, les está diciendo, ¿verdad?, que el que viene, ¿verdad?, a ser parte, ¿verdad?, que el que viene, ¿verdad?, a ser parte, ¿verdad?, de todo esto, viene a ser parte, ¿verdad?, de los sufrimientos, del sacrificio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si quieres ser parte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Tenemos que aceptar el sacrificio de la cruz si queremos ser parte, ¿verdad?, del sacrificio, ¿verdad? Si queremos ser parte, ¿verdad?, del pan, de la copa, ¿verdad?
tenemos que aceptar, ¿verdad?, el sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. Tenemos que decir, tenemos que aceptar lo que Él hizo, ¿verdad?, por nosotros. Tenemos que creer, ¿verdad?, su muerte, su sepultura y su resurrección, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros tomamos el pan, ¿verdad?, lo hacemos en memoria de Él, ¿verdad? Cada vez que tomamos la copa, lo hacemos en memoria de Él. Él dijo hacer esto, ¿verdad?, todos los días, ¿verdad?, hasta su regreso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla en Romanos en el capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 6, habla, ¿verdad?, también acerca del significado, ¿verdad?, del bautismo, ¿verdad?, que viene siendo el sacrificio de la cruz. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo dice, sabiendo esto, dice, que vuestro viejo, dice, hombre, fue crucificado, dice, juntamente, dice, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 10, la Biblia dice, porque en cuanto, dice, murió al pecado, murió una vez, dice, por todas. Mas cuanto vive, dice, para Dios vive. Entonces, Cristo Jesús instituye un nuevo pacto, ¿verdad? Aquí en el versículo, ¿verdad?, 28, ¿verdad? Él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, dice, para remisión de pecados. Dice, porque esto es mi sangre. Su sangre vino a ser una señal y un símbolo del nuevo pacto. Su sangre vino a tomar el lugar del cordero sacrificado en la Pascua. En el Nuevo Testamento, su sangre, ¿verdad?, el sacrificio de su vida, estableció un nuevo pacto entre el hombre y Dios. Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 9, del versículo 11 al 15, fe en la sangre y el sacrificio es el camino para que el hombre, ¿verdad?, se pueda acercar a Dios. De acuerdo a lo que habla Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 9, versículo 11 al 15, cuando tengan tiempo lean. La fe en la sangre y el sacrificio es el camino, ¿verdad?, como el hombre se acerca, ¿verdad?, a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Viejo Testamento, el creyente, ¿verdad?, en Dios, ellos, ¿verdad?, ellos pensaban y así era, ¿verdad?, que Dios los aceptaba, ¿verdad?, a él o a ella, ¿verdad?, por el sacrificio de un animal. Cuando llevaban, ¿verdad?, el cordero, ¿verdad?, al sacrificio, ¿verdad?, con el sumo sacerdote. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, el creyente cree que Dios lo acepta por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que los pecados del hombre han sido perdonados y han sido aceptados, ¿verdad?, delante de Dios por creer, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, por la sangre, ¿verdad?, que Él derramó, ¿verdad?, en la cruz del Calvario para la remisión, ¿verdad?, de nuestros pecados. Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 7, la Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 22, la Biblia dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Amén. Entonces quiero que vean ustedes, ¿verdad?, todo lo que les he estado hablando hasta ahorita. Dense en cuenta que la sangre, ¿verdad?, que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario
tiene un valor bien importante para Dios desde el principio. Lo miramos en Génesis. Lo miramos todo en el Viejo Testamento, el sacrificio de sangre para la remisión de pecados. Entonces, miren esto y entiendan esto, que la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario tiene un valor, ¿verdad?, importante para Dios. Porque es de la única manera que vamos a valorar, ¿verdad?, nosotros el sacrificio de la cruz. Que entendamos que es un valor importante, ¿verdad?, para Dios. El sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. El pan, ¿verdad?, como estamos leyendo aquí lo que narra Mateo y lo que narra a Primera de Corintias, significa que es el cuerpo de Cristo. La copa significa que es la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En Juan, en el capítulo 6, en el versículo 54 al 58, fíjense en la importancia, ¿verdad?, del pan y de la copa. Juan en el capítulo 6, versículo 54 al 58 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, dice, es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió, dice el Padre, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan, dice, que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto es para todo aquel que cree, para todo aquel que cree y confía en Cristo, en sus sufrimientos, en su sepultura, en su muerte, para el perdón de pecados, ¿verdad? El versículo 29 dice: y os digo que desde ahora, dice, no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, dice, en el reino de mi Padre. Fíjense en las maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió celebrar la cena del Señor con sus seguidores en un futuro. Cristo Jesús celebró la cena del Señor, ¿verdad?, con todo aquel que crea, ¿verdad?, en Él. Celebrarla, ¿verdad?, con Él, ¿verdad?, en un futuro, ¿verdad? Esta es la gloriosa promesa a todo aquel, ¿verdad?, que ha recibido a Cristo Jesús, ¿verdad?, en su corazón. Esta es la maravillosa promesa del genuino creyente, que algún día estarán sentados con Cristo en la gran boda de la fiesta del Cordero. De acuerdo a la parábola de Mateo en el capítulo 22, cuando tengan tiempo, léanla, acerca de la parábola de las bodas. Es una promesa divina, es una promesa de perfección, de ser parte. Qué privilegio, ¿verdad?, al creyente en Cristo Jesús, de ser parte de esta promesa, de ser parte de estos nuevos cielos y esta nueva tierra, ¿verdad?, que nos ha prometido. Estar sentado, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios. El reino de Dios que Dios va a establecer en el futuro. Cristo Jesús le dijo él en Juan en el capítulo 15, en el versículo 11. Él dijo: estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, dice, sea cumplido. El apóstol Pablo le dijo a los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo, dice, todo. En Colosenses, el apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo Jesús instituye la cena del Señor, el pan que es su cuerpo, la copa que es la sangre que Él derramó. Instituye la cena, ¿verdad? Y nos da una ordenanza, ¿verdad?, para hacerlo en memoria de Él. Para no solamente recordarlo. Este tiempo, ¿verdad?, que se celebra la Semana Santa. No, para recordarlo todos los días. Recordar, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y darle el valor, ¿verdad?, que Él se merece. Darle a Él la gloria, ¿verdad?, que Él se merece. Nuestro Señor Jesucristo, y poder hablar, ¿verdad?, de este glorioso, ¿verdad?, evangelio, porque ese es el evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese es el evangelio, para dar testimonio, ¿verdad?, para que otros crean, ¿verdad?, y que otros también algún día, ¿verdad?, estén sentados, ¿verdad?, junto con nuestro Señor Jesucristo, celebrando, ¿verdad?, con Él, ¿verdad?, la Santa Cena, celebrando con Él, ¿verdad?, la gran boda de la fiesta, ¿verdad?, del Cordero, ¿verdad?, cuando aceptamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo como Señor, ¿verdad?, y Salvador. Ese es el valor, ¿verdad?, de la cruz. Ese es el valor, ¿verdad?, que con nosotros como creyentes, ¿verdad?, no debemos de tomarlo, ¿verdad?, de cualquier manera. Él sufrió, Él murió por nuestros pecados en la cruz. El pan representa sus sufrimientos. La copa representa toda la sangre que derramó, ¿verdad?, en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Todo su pecado, ¿verdad?, de nosotros cayó en Él. Cuando nosotros pusimos la fe, ¿verdad?, en Él, ¿verdad?, en Cristo Jesús, ¿verdad?, Dios nos vistió, ¿verdad?, de justicia. Lo que hoy Dios mira, ¿verdad?, en nosotros es la justicia, ¿verdad?, de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, cuando pusimos la fe en Él. Vamos a recordarlo y darle valor, ¿verdad?, a la cruz. Y que Él nos use, ¿verdad?, como instrumentos para su gloria y para su honra. Hay que servirle al Señor, ¿verdad?, con corazón, ¿verdad?, con gozo. De que vienen, ¿verdad?, cosas mejores, ¿verdad?, en el futuro, porque Él lo prometió, nuestro Señor Jesucristo. No hay que tomar a nuestro Señor Jesucristo como lo hicieron en ese tiempo. Lo tomaron como un hombre nada más. Lo tomaron como un profeta. Y no lo aceptaron como Señor. Judas, ¿verdad?, lo miramos ayer. Los discípulos, los otros discípulos le llamaron Señor. Judas le llamó Rabí, ¿verdad?, maestro. ¿Por qué? Porque para él era un maestro. Para él era solamente un profeta, un buen hombre. No era su Señor. Una cosa, ¿verdad?, es aceptarlo como Salvador, pero la otra es como Señor. Porque con la boca se confiesa
para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es cuando lo aceptas como tu Señor, que gobierna, ¿verdad?, completamente en tu mente y en tu corazón y en la vida diaria, cuando lo tomamos como Señor. ¿En qué lado, verdad, estamos? ¿Estamos en el lado de que lo tenemos como profeta, como maestro, como un hombre bueno? ¿O estamos en el lado que lo aceptamos como Señor? ¿En qué lado estamos? ¿En de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿O en el lado, verdad, que dice, crucifícalo, crucifícalo? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de aceptar, verdad, que Dios lo mandó para la remisión, verdad, de nuestros pecados? ¿O estamos del lado de reemplazarlo, verdad, como ellos lo hicieron, que lo reemplazaron por un criminal? ¿Estamos en el lado de aceptar el sacrificio de la cruz? ¿O estamos en el lado, verdad, de poner otras cosas primero que a Él, que a nuestro Señor Jesucristo? Porque solamente, verdad, te toma un paso para que aceptes, verdad, el sacrificio de la cruz. Que creas, verdad, lo que Él hizo, verdad, en la cruz del Calvario. Y que te pongas, verdad, cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que tú estés, humíllate, verdad, delante de Él, al trono de la gracia. Porque Dios, verdad, escucha un corazón arrepentido, que acepte, verdad, lo que su Hijo, verdad, hizo en la cruz del Calvario. Y la Biblia, verdad, dice, verdad, que será salvo, verdad. Y no lo digo yo, verdad. Lo dice la Escritura en Romanos, en el capítulo 10. Ves a Romanos si tienes una Biblia o pide una Biblia prestada. Y si quieres tener una comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, haz lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo de 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Si haces tú esto, dice la Biblia, que serás salvo para la gloria de Dios. Y para todos aquellos, ¿verdad?, que estamos en el cuerpo de Cristo, yo los exhorto a que le den valor al sacrificio de la cruz y que le sirvan al Señor, ¿verdad?, con todo su corazón, y que tomen la mentalidad, ¿verdad?, de Cristo, que Él vino, ¿verdad?, teniéndolo todo, dejó todo, ¿verdad?, por nosotros. Tomar la mentalidad, ¿verdad?, de Cristo y ponerlo a Él primero en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, y valorar el sacrificio de la cruz todos los días, ¿verdad?, de nuestra vida. Que la cruz esté presente en nuestra mente y en su corazón, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y así poderle dar el valor importante, y que Dios nos use como instrumentos para su gloria, para poder llevar las nuevas de salvación allá afuera, y que alguien más aparte de nosotros crea que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre, y honra, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, porque creemos, Señor, que ha caído, Padre, en buena tierra, Señor. Y creemos, Señor, que va a dar fruto, Señor. Y Padre, yo te doy gracias por fortalecer más el entendimiento, Señor, acerca de la cena, Padre, del Señor, que vino a ser, Padre, una señal, Señor, del nuevo pacto, Señor. Y que nuestro Señor Jesucristo vino a tomar el lugar voluntario, Señor, para poder morir en nuestro lugar en la cruz, Señor. Padre, incrementa la fe, Señor, en nosotros, para valorar mucho más, Señor, el sacrificio de la cruz.
Y Padre, para servirte, Señor, como instrumentos, Padre, de tu gloria y poder llevar este glorioso mensaje de que alguien más ponga la fe, Señor, que tú das, Señor. La fe que tú das, Señor, cuando traes convicción en el corazón para que crean en tu Hijo, Padre, Cristo Jesús. Padre, te damos, Padre, la gloria y la honra, Señor. Y con un corazón de acción de gracias te damos las gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Padre, yo te doy gracias y te doy gloria y te doy honra por medio de mi Salvador y mi Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Que pasen buenas tardes. Que pasen un día bendecido. Y a los de la iglesia Manuel Dios con nosotros, pues nos veremos hoy, ¿verdad?, en la tarde a las 5 en el estudio bíblico. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de la cena del Señor, y vamos a tomar la cena del Señor el día de hoy. Y aparte, pues vamos a estar hablando, ¿verdad?, o si hay comentarios y dudas acerca, ¿verdad?, del domingo, ¿verdad?, de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Si hay comentarios o dudas, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de la purificación del templo, lo que hablamos el lunes. Si hay comentarios y dudas, ¿verdad?, en las enseñanzas, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, o también lo que hablamos, ¿verdad?, ayer, ¿verdad?, cuando estaba descansando en Betanía, y el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy, si hay algunas dudas o cualquier cosa, ¿verdad?, este es el tiempo, ¿verdad? Este es el tiempo cuando nos reunimos, cuando nos juntamos en el estudio bíblico, ¿verdad?, de poder hablar, de poder expresar si hay algunas dudas, y también, ¿verdad?, de poder agregar, ¿verdad?, algo que venga a ser edificación, ¿verdad?, para la iglesia y para mí también, ¿verdad?, porque yo también necesito, ¿verdad?, ser ministrado. Entonces, nos vemos al rato, Iglesia Manuel Dios con nosotros. Gracias a todos, ¿verdad?, por conectarse y estar con nosotros. Entonces, el viernes, primeramente Dios, nos vemos, ¿verdad?, aquí otra vez a las 7 de la mañana, ¿verdad?, que va a ser el día viernes, ¿verdad?, donde viene, ¿verdad?, el juicio, la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener, ¿verdad?, un día maravilloso el día de mañana. Los invito a que se conecten el día de mañana, porque el día de mañana creo que va a ser largo, porque es la crucificación, ¿verdad?, es cuando lo juzgan, ¿verdad?, la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Pues los invito, ¿verdad?, a que se conecten mañana a las 7 de la mañana. Amén. Dios los bendiga, que pasen buenas tardes, bendiciones, y nos vemos más de rato, Iglesia Manuel Dios con nosotros. Bendiciones.